Este domingo cuarto de Pascua es conocido como el Domingo del Buen Pastor. Por tanto, las lecturas, especialmente el Evangelio, tendrán a Jesús, el Buen Pastor, como centro. El capítulo 10 de San Juan es típico pues en esta enseñanza. Este domingo también ha servido para celebrar la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que siempre se han asociado a las vocaciones al sacerdocio o a la vida religiosa. Pero hoy, afortunadamente, aún esta dinámica vocacional se ha ampliado a la vocación laical, a la vocación al matrimonio y también a la soltería, es decir, una vocación de iglesia, de servicio. Por eso, cuando hablamos del buen pastor, podemos quedarnos solo en la tentación de ver al sacerdote o a la religiosa, por tanto, las vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada, religiosas, monjitas y demás. Pero no, es muy bueno que veamos a Jesús buen pastor y nos veamos a nosotros, hombre, mujer, adolescente, joven, con esta convicción. Cada uno de nosotros somos esa imagen de Jesús buen pastor. Por tanto, con la solicitud hacia los más necesitados, hacia los pobres, hacia aquellos que son los consentidos de Dios, los privilegiados, a lograr aquello que el Papa nos está invitando a hacer, ir a tocar la carne sufriente de Jesucristo. Por tanto, el joven, el adolescente, el seminarista, el sacerdote, la religiosa, el matrimonio, tienen que aprender a ser buenos pastores, a ir y tocar el cuerpo, la carne sufriente de Jesús. Y eso entonces cambia esa dimensión, ese mismo dinamismo de fe. Ya no estoy fuera y espero que el pastor, el sacerdote, me guíe. No, cada uno de nosotros también tenemos una tarea de guía para aquellos que nos rodean. El papá, la mamá, pues guiando a sus hijos, el trabajador como los compañeros de trabajo, el maestro a los alumnos. Así todos somos pastores y debemos voltear a ver a Jesús en su imagen de buen pastor. Siempre en esta fecha el Papa nos manda un mensaje que marca cuál es la línea de reflexión en esta jornada por las vocaciones, en este domingo del buen pastor. ¿Buen pastor para qué? Bueno, el Papa en su mensaje insiste en dos cosas. Este es un regalo, una gracia, pero también es un riesgo. Yo quiero centrarme mucho en ese famoso riesgo, porque en las lecturas de hoy vemos a los apóstoles que se cuestionan ir con su mensaje a aquellos que no son judíos, a los llamados griegos o luego paganos. Es decir, salir del ambiente de confort, de la rutina, del ritmo que se tiene, de la seguridad e ir hacia donde no se ha ido, es decir, correr ese riesgo. Lo mismo nos pasa en el Apocalipsis, donde se habla de una multitud de gente de todas lenguas, razas, naciones. Por tanto, es una iglesia incluyente, abierta a todos. Eso hace que el pastoreo tiene que tener otras características, por tanto, correr el riesgo. Es muy importante que el pastor entienda que tiene que forjarse en el riesgo. Tiene que dejar la seguridad de la playa, de rozarse apenas, mojarse los pies, rozar el agua, para ir un poco más adentro. En el mensaje del Papa insiste, es cierto que es más cómodo estar en la orilla. Ese es un pastoreo, el papá que guía a sus hijos por el camino ordinario, normal. Pero ¿quieres algo mejor? Intenta cosas nuevas. ¿Quieres algo diferente? Pues inténtale. Sé un pastor de riesgo y formar en el riesgo. A veces que los papás quieren que sus hijos estén cercanos, o la mamá quiere proteger o sobreproteger a los hijos. Necesitamos formar a los seminaristas, a las que quieren ser religiosas o religiosos, a los mismos jóvenes, a los hijos, a los grupos de iglesia, a los movimientos, formarlos para correr riesgos. El Papa Francisco lo ha insistido mucho. Yo prefiero una iglesia con raspones por las caídas que una bien peinadita, cómoda, que no sale. Entonces, este tiempo, el buen pastor nos enseña el riesgo de ser buen pastor. Por tanto, necesitamos ser pastores de riesgos y formar a aquellos que tenemos en la cultura del riesgo. Dejar las comodidades, las instalaciones, el confort e ir un poco más. Podemos correr el riesgo de fracasar. Solamente se equivoca aquel que lo intenta, y el fracaso pues es parte de la vida,
pero sobre todo de la enseñanza. Así es que el Domingo del Buen Pastor es tan importante en la iglesia que nos tiene que ayudar a forjarnos, a fortalecernos y entendernos como buenos pastores todos, y guiar a nuestras ovejas, hijos, grupos, movimientos, seminaristas, religiosas, en esta cultura del riesgo que los lleve a dejar la orillita, la comodidad, y entender que más allá hay gente que te necesita, hay gente que necesita de tu palabra, que necesita de tu compañía, de tu cercanía, necesita de una buena noticia. El Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, pidamos que despierte en nuestra iglesia vocaciones más arriesgadas, más de riesgos, y que haya quienes intenten correrlo. Que Dios los bendiga a todos.